Chicos, ¿cómo están? Les estoy por hablar de un tema súper copado, súper importante. Es el tabú de las iglesias, así que quédate todo el video para descubrir qué dice la Biblia sobre este tema. ¿Tatuajes y piercing es pecado? Hermano, así empezamos. De lo que yo te voy a hablar ahora tampoco vas a andar diciendo es que Cristian me dijo, es que Cristian ahora dice que se puede hacer. Yo no te estoy por dar una opinión personal ni tampoco quiero que tomes una decisión por lo que yo te digo. Solamente quiero clarificar este tema que algunos lo llaman grises dentro de la iglesia, pero que la Biblia no tiene grises, sino que nos deja muy clara su referencia con respecto a los tatuajes. En muchos lugares del mundo, en todas las iglesias o muchos cristianos que acusan o critican el tatuaje o los piercing usando dos versículos fundamentales. Uno de ellos y el más leído por los pastores es el libro de Levítico capítulo 19 versículo 28 que habla específicamente de que no te harás tatuajes. Podemos leer en la versión NTV o Nueva Traducción Viviente, en el versículo 28 dice: no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Esto dice el versículo 28. Pero este versículo que los pastores muchas veces los leen, en las iglesias muchas veces lo leen también, es un versículo que está sacado del contexto de todo el capítulo en el que el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud junto a Moisés, y entonces Dios le estaba dando distintas pautas en esos versículos de cómo ellos se podían diferenciar de todas las culturas egipcias. El segundo versículo más usado en contra del tatuaje es 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, donde la Biblia refiere a que nosotros somos templo del Espíritu Santo y por eso debemos cuidarnos. Pero de esa misma manera mucha gente lo saca también del contexto, porque Dios aclara en el libro de 1 Samuel capítulo 16 que Él no se basa en la apariencia, sino en el corazón. Por eso cuando habla de que somos templo del Espíritu Santo, está refiriéndose a cuidar nuestro corazón. Por eso dice: por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque es ahí donde nacen las emociones negativas, donde nacen las enfermedades, donde nace la depresión. Por eso debemos cuidar nuestro corazón. Nos basamos en que nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidar nuestro cuerpo o nuestra apariencia, si lo queremos también sacar del contexto. Entonces una persona que se hace una operación estética o una cirugía estética está más en pecado que una persona que se acaba de tatuar o se acaba de hacer una perforación en los oídos. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos también están teniendo lo mismo, están pasando por encima de lo que dice el libro de 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Muchas personas, principalmente mujeres, que intervienen su cuerpo con modificaciones estéticas para quedar mejor, o porque culturalmente queda bien, o porque socialmente tenés mayor aceptación, y yo no tengo ningún problema con eso, pero entonces esas personas también estarían como en contra de este versículo de 1 Corintios 3:16. Por eso es importante entender a qué se refiere con que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por mucho tiempo se consideró que las perforaciones no deben hacerse una persona cristiana, pero hoy en día culturalmente esto va siendo cada vez más aceptado en la sociedad. Como por ejemplo, hoy en día el sexo femenino en la sociedad, todos tienen perforaciones. De la misma manera, hoy en día también los varones empiezan a hacerse distintos tipos de perforaciones, pero yo creo que una mujer con un arito de la misma manera estaría en pecado que un hombre que se hace un piercing, porque son perforaciones al fin, y por eso yo creo que en el contexto en el que se lee 1 Corintios 3 o Levítico, no se está refiriendo específicamente a nuestra apariencia física, sino más bien a nuestro espíritu y nuestra alma, a nuestro corazón. En el libro de Levítico, cuando especifica que no nos hagamos tatuajes, está refiriéndose Dios a un rito que hacían los egipcios ante una muerte de un familiar. Por ejemplo, cortaban hasta que caía mucha sangre y de esa manera ellos estaban haciendo un rito hacia ese muerto. De la misma manera, ellos se cortaban, por ejemplo, los brazos, se cortaban en distintos lugares del cuerpo hasta que le caía sangre. De esa manera ellos tenían un cierto rito con la persona que acababa de morir. O también se hacían tatuajes de dioses paganos en conmemoración de esos muertos. Por eso especifica: no se hagan tatuajes ni marcas en el cuerpo, o no se hagan rasguños, dice en otra versión,
en memoria de los muertos, porque era un rito específico del que Dios se estaba refiriendo. Así que como cristianos yo creo que no debemos sacar del contexto ningún versículo de la Biblia para tener claridad en lo que Dios piensa en este asunto. Obviamente no estoy en contra de las personas que a veces lo toman de una manera amarga el tema de un tatuaje, o una persona que aparece tatuada o con un piercing o con distintos tipos de perforaciones, porque culturalmente hace muchos años los tatuajes, por ejemplo, eran usados por prostitutas, por presos, por marineros, y lo hacían para demostrar su odio, su bronca, su depresión. Entonces, por ejemplo, los precios se ponían a ganar. Los presos, por ejemplo, se tatuaban los días que les faltaban para salir de la cárcel o cosas por el estilo. Por eso está mal visto culturalmente, inclusive o específicamente para las personas que son de mayor edad. Por eso tampoco voy a criticar o juzgar a las personas que lo vean mal, pero sí creo que culturalmente hoy en día se está posicionando de una manera diferente. Como por ejemplo vemos que antes no se veía un doctor con un tatuaje o un abogado con un tatuaje, personas de mucha influencia con un tatuaje, cosas que antes no lo veíamos. Otra de las excusas también es que a veces no se consigue trabajo, y en Argentina es real que a veces tenemos una cierta limitación por tener un tatuaje o un piercing para conseguir un trabajo o para conseguir un lugar en un colegio específico. Pero la verdad es que socialmente ya se está posicionando de una manera diferente. Como les decía recién, los psicólogos de las distintas multinacionales más importantes del mundo están aprobando los trabajadores con tatuajes, porque antes lo consideraban un problema psicológico, pero hoy en día se considera que culturalmente está siendo aceptado por la sociedad por una cuestión de amor al arte. Es considerado un arte socialmente y secularmente. El tatuaje es considerado un arte, por eso hoy en día se están abriendo más puertas para los estudios o para un trabajo. Yo creo que como cristianos no podemos condenar a una persona que viene a la iglesia por primera vez tatuada, por ejemplo, porque la Biblia nos muestra un ejemplo tan claro de Jesús en el libro de Juan, capítulo 8. A él le ponen enfrente una mujer sorprendida en el momento de adulterio, y termina el momento hablándole Jesús a la mujer, diciéndole: yo no te condeno, o mejor dicho, ni yo te condeno, por eso vete y no peques más. Entonces yo siempre digo, si Jesús no condenó, ¿por qué nosotros como cristianos nos vamos a atrever a condenar? El apóstol Pablo nos deja una frase súper importante y delicada que nosotros la podemos poner en práctica como cristianos para clarificar el camino. Él dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y entonces yo me pongo a pensar, y una vez escuché de una persona referente para mí que lo dijo y me pareció muy bueno. Dijo que hay dos tipos de cristianos. Está el cristiano que camina en la línea de lo que está bien y lo que está mal, y constantemente se está preguntando: ¿esto está mal o lo puedo hacer? ¿Esto está mal o lo puedo hacer? Pero hay otros tipos de cristianos que están en la línea de lo que le edifica y no le edifica. Esto me va a edificar, entonces lo hago. Esto no me va a edificar, entonces no lo hago. Entonces, como cristianos, yo creo que depende del llamado, del lugar en el que Dios te quiera poner. No creo que sea para todos, ni tampoco creo que sea prohibido para todos. Yo creo que la persona que tiene un llamado específico afuera, o a evangelizar, por ejemplo, o una persona que canta en una banda de rock y tiene tatuajes, tiene una apertura social diferente a una persona que tal vez no lo tiene. A lo que yo quiero llegar es que estaría bueno que seas un cristiano que busque siempre edificarse. Entonces, si pensás ponerte un tatuaje, háblalo con tu pastor, háblalo con tu líder, y estaría bueno que ese tatuaje que te vas a hacer o que te querés hacer, o ese piercing, si te va a edificar, hacerlo, y si te va a restar, mejor no lo hagas. Si te va a dejar en el lugar, decidilo con tus autoridades, tus líderes, tus pastores, tus padres, si sos menor de edad. Otro punto para tener en cuenta es lo que dice el libro de Romanos capítulo 14, versículo 13, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, y me gusta esta versión NTV, que dice: así que dejemos de juzgarnos unos a otros, que es lo que muchas veces hacemos en base al tatuaje o los piercing. Ustedes no saben la cantidad de gente que a mí me juzga por usar un rodete, por tener un piercing en la oreja, y muchas personas se me acercan cuando yo viajo a predicar a un lugar. Se me acerca una mujer de mayor, una mujer de edad, se me acerca y me dice: Cristian, te pido perdón. ¿Por qué? Y me dice: porque yo te juzgué. Por lo menos viene y se me acerca y me dice: yo te juzgué porque cuando vos subiste a la plataforma y agarraste ese micrófono, yo dije: ¿qué me va a enseñar este pibe a mí que tiene rodetes, que tiene un piercing? Él no está bien espiritualmente, pero cuando terminaste de predicar, Dios me ministró tanto que te quiero venir a pedir perdón personalmente por haberte juzgado antes. Entonces muchas veces pasa esto, que dentro de la iglesia nos juzgamos unos a otros. Por eso Pablo dice: así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario,
propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y esto yo lo puedo poner de dos maneras diferentes. Por un lado, el cristiano que le parece mal un tatuaje, cuando venga una persona a querer entregarse a Cristo con tatuajes, no lo vas a poder frenar porque Dios a esa persona lo ama y lo quiere recibir. De la misma manera, si vos te querés hacer un tatuaje y estás en un lugar de influencia y todas las personas a tu alrededor no están aprobando el tatuaje, vos tendrías el riesgo de ser de tropiezo para alguien. Por ejemplo, imagínense a alguien que te admira, que dice, wow, mirá Chris, qué capo, cómo predica, cómo Dios lo usa, qué lindo, pero de golpe aparece con un escracho completo así. Entonces, la gente muchas veces puede tener una pequeña decepción o hasta destruirse espiritualmente, y eso también dice el libro de Romanos capítulo 14, unos versículos antes. Así que yo te animo a que si sos un cristiano de influencia, evalúes todas las opciones, porque como dice un pastor que yo admiro mucho, el pastor Dante Gebel, dijo, el tatuaje, tené cuidado porque dura más que el matrimonio. Y es tal cual, porque el matrimonio es para toda la vida, pero el tatuaje aún en la muerte lo vas a tener en tu cuerpo. Así que está bueno que veas bien, inclusive ponete a pensar por la moda. Las modas van cambiando, antes se usaban pantalones anchos, se usaban pantalones Oxford, después se usaban pantalones anchos. Hoy en día se usan pantalones chupines y las personas a veces hasta todavía lo miran mal o se sorprendían cuando un varón aparecía con un pantalón ajustado. De la misma manera, si te vas a hacer un tatuaje, fíjate que en unos 5 o 10 años no te parezca que pasó de moda o que no te gusta o que no te queda bien. Así que pensá bien, tu cuerpo cambia, nosotros cambiamos de trabajo, cambiamos de ideas, cambiamos de cosas, pero tu tatuaje no va a cambiar más. Así que si te lo vas a hacer y tenés la aprobación de tus líderes, tus pastores, tus padres, quien sea, estaría bueno que veas algo que te guste y que sabes que dentro de 10 años te va a seguir gustando. Así que chicos, les quiero un montón, pero desde ya les aclaro que el tabú del tatuaje bíblicamente no es pecado. No es pecado. El tatuaje no es pecado, así que chicos, háganse tatuajes. No, mentira, no les digo que se hagan tatuajes, sino les estoy abriendo el panorama bíblico sobre los tatuajes y los piercing. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si tienen más dudas al respecto de este tema, les pido que me dejen sus comentarios, cualquier tema que les gustaría ver en mis próximos videos. Les pido que me dejen sus comentarios, que me escriban en Instagram y que se suscriban a mi canal. Que les vaya súper bien. Nos vemos en el próximo video.